Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder visitarlos y compartir el hermoso evangelio que Dios nos dejó para las buenas nuevas, para compartir con todos, porque todos necesitamos escuchar la voz de Dios. Les invito a buscar un pasaje, capítulo 9 de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer, tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esta es una de las escenas más maravillosas que encontramos en la vida del Señor. ¿Sí? Esto, chicos, no es ciencia ficción, esto es la realidad. Así pasó, como nos cuentan ellos. Como dice este versículo 2 que leímos, 6 días después, bueno, esto nos conecta a todo lo que viene diciendo antes, porque antes de esto, el Señor tiene que hablar con sus discípulos y tener una charla muy importante con ellos para definir cosas importantes. Dice en el capítulo 8, versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y en el versículo 29 le hace otras preguntas, ¿quién dicen que soy? Era tan importante que los discípulos sepan realmente quién era Jesús, por eso les hace estas preguntas. La familia terrenal del Señor pensaba que estaba loco, que había enloquecido. Claro, era su hermano, estaba con ellos en la familia y a los 30 años empezó a predicar, a hacer milagros y se hace llamar el Mesías. No podemos juzgar a la familia de pensar de esa forma. Los fariseos decían que tenía demonios, por eso sacaba afuera a los demonios. Y las personas, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy? Algunos decían algún profeta, Elías, Juan el Bautista. Había mucho alrededor de ellos de quién era Jesús. Y entonces Pedro, como la voz del grupo dice en el versículo 29, respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y Mateo extiende un poco más esa aclaración, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la revelación correcta que ellos debían tener. Y el Señor lo alaba a Pedro, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y esa es la revelación que muchos recibimos al leer de su palabra. Que ese Jesús del cual habla la Escritura no es un simple hombre, no es un cuento lo que dicen los evangelios. Era Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo visitando a la humanidad. Y es muy importante que cada uno de nosotros tengamos bien presente
y respondamos correctamente esta pregunta: ¿quién es Jesús? Porque de eso depende toda nuestra eternidad. O en el infierno o en el cielo. En el Nuevo Testamento encontramos varias veces que Jesús se hace llamar a sí mismo Dios. A diferencia de otros personajes que aparecieron en la historia, muy populares, incluso que crearon cadenas de iglesia, Jesús dijo ser Dios. En Juan 8:28 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nosotros no lo entendemos, que él ahí está diciendo que es Dios, pero los judíos lo entendieron. Ningún judío mencionaba esa fórmula de palabras yo soy, porque era el Dios, el nombre del Dios, como se reveló a Moisés. ¿Y qué hicieron los judíos ante esa declaración? Agarraron piedras para apedrearlos, porque en la ley les permitía que si alguno blasfemaba de esta forma, un hombre simple haciéndose Dios, podían apedrearlo. Ellos entendieron muy bien lo que Jesús dijo cuando puso esas palabras en su boca: yo soy. Más adelante en Juan 10:30 Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Y también nos cuesta entender que Jesús está diciendo acá que era Dios. Pero los judíos eran monoteístas, o sea que Dios, ellos sabían bien, era Dios hay uno solo. Y Jesús, haciéndose Dios, diciendo Dios y yo somos uno, estaba diciendo: yo soy Dios. Y nuevamente agarraron piedras para apedrearlo. Dice Juan 10:33, les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús estuvo en esta tierra y él dijo ser Dios. C.S. Lewis, un escritor cristiano, dice: creer que Jesús es un buen maestro o un profeta no es una opción, porque él dijo ser Dios. Y si no es Dios, entonces él es un mentiroso y por lo tanto no puede ser maestro ni un profeta. Por eso es tan importante que en esta noche respondamos a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Cada uno lo tiene que responder, no como Pedro por la voz del grupo, sino cada uno personalmente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es como lo revela su palabra. Lo otro importante que el Señor tiene que hablar con sus discípulos, ¿sí?, antes de llegar al monte, era para qué estaba en este mundo. ¿A qué había venido? ¿Por qué estaba Dios visitando? ¿Por qué estaba Dios con nosotros? Jesús no era un hombre hecho Dios, sino que era Dios hecho hombre en la tierra, 100% Dios, 100% hombre. Leemos en los evangelios que Él se cansaba, Él tenía hambre, Él tenía sed, Él sangraba, Él murió. Y aún resucitado, Él conservó también su cuerpo transformado, pero cuerpo humano. Esa unión se conoce como la unión hipostática, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Algo difícil de comprender para nuestra mente humana, pero Él estaba Dios en la tierra. ¿Qué hacía en la tierra? Bueno, el capítulo 8 de Marcos, versículo 31, después de esta pregunta importante, Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario ir al Hijo del Hombre, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta era la tarea que el Señor tenía en este mundo. A eso vino. Y dice que lo decía claramente en el versículo 32. Esto les decía claramente. Claro, ellos, tenemos que ponernos en la mente de los discípulos y seguramente fue algo choqueante. Tanto tiempo esperando su Mesías y una vez que encontraban al Mesías, el Mesías les decía que tenía que ser muerto. No lo entendían. Y Pedro nuevamente lo llama aparte y le dice: Señor, no, así no
No lo hagas, no lo permitas. Y el Señor lo tiene que reprender duramente. Dice en el versículo 33, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Nos cuesta poner la mirada en las cosas de Dios. Nacemos, nos desarrollamos en esta vida y nuestra mirada solamente está en lo material, en este mundo, en los placeres, y no miramos nada más. Por eso estaba el Hijo de Dios en este mundo, para mostrarnos que hay algo más. Muchos se preguntan qué hay después de la muerte. Bueno, el Señor vino a traer claridad después de esto. ¿Qué hay después de la muerte? Dice la palabra de Dios que después de la muerte hay un juicio. Todos nos vamos a presentar delante de Dios y el Señor Jesús vino a este mundo para ayudarnos. Porque nuestros pecados nos mandaban a la condenación, porque Dios no puede estar con el pecado, no puede aceptar en su presencia a un pecador. Por eso el Señor Jesús vino a este mundo. Así que como cantamos en ese himno, Dios está buscándonos. Constantemente, aunque no lo veamos, Dios está buscándonos. Por eso Dios nos llama. En esta noche está llamando. Al predicar el Evangelio se está llamando a los pecadores a volver a Él. Yo me acuerdo cuando empecé a leer, tengo muy mala memoria, pero algunas cosas me acuerdo. Cuando empecé a leer, mi mamá se juntaba con otra señora que tenía la máquina para coser, y para entretenerme, ¿qué me daban? Libros. Así que yo estaba aprendiendo a leer, y ¿saben lo que era? Después con el tiempo me di cuenta, eran las historias de David, las historias de Gedeón, todas historias bíblicas. Y yo no tenía una familia creyente, yo no vengo de una familia donde papá y mamá eran creyentes, no. Y sin embargo les puedo dar testimonio de que en mi vida Dios me fue buscando, y así lo hace con cada uno de nosotros, nos va buscando a través de alguien que nos invita a la iglesia, a través de un familiar. Dios usa un montón de medios para poder llamarnos y que nosotros podamos saber que hay algo más que este mundo. Nosotros miramos y solamente queremos cosas materiales, cosas de este mundo, y el Señor vino para mostrarnos que hay algo más. En esa charla con Pedro, el Señor le dice el costo que íbamos a tener que pagar para seguirle. Dice en Marcos 8:34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es difícil. Es decirle no a mi yo, a lo que yo quiero. Y es empezar a decirle sí a Dios. Es dejar de lado mis intereses y buscar el interés de Dios. Dejar de lado mi voluntad y poner por delante de mí la voluntad de Dios. De eso se trata. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer, pero vale la pena. Porque o nos aferramos a las cosas de este mundo, a lo pasajero, o nos aferramos a la salvación que Dios nos ofrece. Porque acuérdense que lo que dice Hebreos 9:27, después de la muerte, el juicio, y ya no habrá oportunidad. La decisión de creer en Cristo como nuestro Salvador, de acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados es ahora, no después de la muerte. Después de la muerte ya no hay chance, solamente hay juicio. Después de esa charla y de ese encuentro con sus discípulos, termina el versículo 38 del último versículo del capítulo 8, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y entonces sí entramos a lo que leímos anteriormente, el capítulo 9, versículo 2, 6 días después de esto. El Señor está diciendo que algunos de los que estaban ahí, refiriéndose a Pedro, Jacobo y a Juan, que ellos verían el reino de Dios venido con poder. Porque el Señor empezó a predicar, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Ese era el mensaje que proclamaba el Señor. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y es ahí cuando toma a estos 3 discípulos, que dicen que es el círculo íntimo del Señor, y se los lleva al monte alto y se transfigura delante de él. La palabra es metamorfosis, cambió de forma. Dice Marcos que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. No es algo externo a su persona, es algo que salió de su interior y él dejó ver cómo es su gloria y dice que hasta sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, resplandecientes. Fue necesario para sus discípulos, después de saber quién era Jesús y a qué había venido, poder estar en ese lugar viendo al Señor de esa forma, viendo el reino de Dios con poder. No es que el Señor cambió de forma por algo externo, no. Él dejó ver lo que Él realmente es, su estado natural, la gloria que Él tiene por ser Dios. Él se vistió de humanidad y con eso opacó su gloria, pero nunca dejó de ser Dios. Así que era necesario fortalecer la fe de los discípulos de esta forma, mostrándole al Señor su gloria. Y dice que no apareció solo, sino que había 2 personajes del Antiguo Testamento que lo acompañaron. Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Ellos, los comentaristas dicen que tenían que aparecer ellos 2 porque ellos representan todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Por eso era importante que sean ellos. El pueblo judío, todo lo que tenían conocimiento de Dios lo dividía así, Moisés y los profetas, y el Señor también usó varias veces esta expresión, se los leo. Mateo 5:17 dice, el Señor dijo que Él no vino para abolir la ley y los profetas. Él no vino para abolir, es decir, Él no vino para rechazar o dejar de lado la ley y los profetas, sino que Él vino para cumplirlos. Mateo 7:12 dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 22:40 dice, después que le preguntaron en qué se resume la ley, el Señor les dijo, ¿cuáles mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, y desde entonces el reino de los cielos, el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Él dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista y desde entonces el reino de Dios es anunciado. Es lo que el Señor decía, el Señor predicaba, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso estaba Moisés, Elías y Jesús. El pueblo de Dios había recibido todo el conocimiento de Dios, la voz de Dios,
a través de Moisés, que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, la Torá para los judíos. Después Elías representaba la serie de profetas que Dios envió, mensajeros para traer la palabra de Dios. Pero como dice el autor de Hebreo, ahora Dios habla a través de Jesús. Por eso estas 3 personas en ese monte. Vamos a buscar Lucas, capítulo 24. El Señor había muerto hace 3 días. 2 de sus discípulos flaquean y se empiezan a ir. Y el Señor va al encuentro de estas 2 personas. Y así que el Señor se acerca, ellos no lo reconocen. Y el Señor le dice, ¿por qué es tan triste? Y ellos le dicen, ¿no te enteraste de todo lo que pasó? Salió en todos los diarios. Y dice el versículo 25, después que le dice que Jesús había muerto y no sabían nada más. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todo lo que de él decían. Tanto Moisés como los profetas hablaron de Jesús. El hecho de que Jesús terminara en esa cruz no fue un error, no fue un accidente, fue el plan que Dios tenía para redimirnos, para salvarnos. Todos, tanto Moisés como los profetas, hablaban de eso. De hecho, dice que Jesús y Elías estaban hablando en ese monte, y Lucas capítulo 9, versículo 30, menciona que estaban hablando de su partida. Ellos estaban hablando de la muerte de Jesús, porque esa muerte era necesaria por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos alejaron de Dios, nos hicieron merecedores de la condenación eterna, pero Dios no quiere vernos en ese lugar. Por eso vino Cristo. Tomó forma humana, vivió una vida de santidad perfecta y terminó en esa cruz. Como les dije, no por accidente, sino que es el plan del Redentor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo, se los leo nomás, me gustó cómo lo menciona esta parte. Dice, pero ahora, le leo Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, ¿sí? ¿A quién había recibido la ley? Moisés. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley no me salvaba, los profetas no me salvaban, pero ellos me hablan de quién sí me puede salvar. Puedo recibir la justicia de Dios, el perdón de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que en esta noche vas a tener que responder esta pregunta: ¿quién es Jesús para vos? ¿Es un loco? ¿Fue alguien importante? ¿O realmente vas a creer lo que dice la palabra de Dios de Él? Él es Dios. Y es el único que puede darnos el perdón de nuestros pecados. La historia, volviendo a Marcos, capítulo 9. Pedro dijo que era bueno para ellos hacer una enramada, pero aclara, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra
y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Mateo amplía un poquito más y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente Dios tiene complacencia en su Hijo, no en nosotros. No nos puede mirar con agrado Dios por nuestro pecado. Así que en Jesús podemos tener esa vida que Él tuvo, Dios la puede imputar en nosotros. Si nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro Salvador. Cuando bajaron del monte, el Señor les pidió que no les cuenten a nadie, hasta después de que Él haya resucitado. Sabemos por hechos que Jacobo, murió muy temprano, no sabemos cuánto de esto pudo compartir, pero Juan pudo compartir algo en su evangelio. Dice Juan, capítulo 1, versículo 18, muy conocido el texto, si lo leo para no errar. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El 14 era, perdón. Y aquel Verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro lo dejó registrado en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, inventando algún cuento, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una carta escrita en un momento difícil de la iglesia, donde estaban siendo perseguidos, y ellos necesitaban que Pedro les comparta lo que había experimentado en ese monte. Ver al Señor transfigurado. Ver al Señor en su gloria. Porque eso lo animó a Él. Y eso es lo que anima a la iglesia también. Porque todos nosotros, los que somos sus hijos, somos transformados de gloria en gloria. No viendo cosas en este mundo, no viendo buenas personas en este mundo, somos transformados viendo la gloria del Señor Jesús a través de lo que tenemos hoy, su revelación. No necesitamos más nada. Necesitamos estudiar de su palabra, ver cómo era nuestro Salvador, su carácter, e imitarle. Así que, para aquellos que somos sus hijos, sabemos que tenemos esta tarea por delante. Imitar a nuestro Salvador. Dejar nuestro carácter de lado y que sea más Cristo el que habite en nosotros. Y aquellos que aún no han recibido a Cristo como su Salvador, les invito también a que puedan esta noche responder, ¿quién es Jesús para vos? Como dije antes, de eso depende tu alma. El Señor dijo, ¿de qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? No hay relación. ¿Cuánto podemos vivir en este mundo? ¿Cuánto podemos acumular acá? No hay comparación con lo eterno. Y de eso se trata esta historia, que te des cuenta que hay algo más importante. Lo espiritual y lo eterno es más importante que lo de este mundo. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias porque en esta noche hemos podido compartir de tu palabra, de que solamente en Cristo hay salvación para todo aquel que en Él cree. Queremos rogar, Padre, que seas tú quien recibas los frutos de la predicación para tu gloria, Padre. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que todo lo que recibimos fue por gracia, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, por tu presencia en medio de esta noche y te pedimos para que nos estés animando a poder seguir este camino, imitando a nuestro Salvador, conociéndole, viendo su gloria a través de tu palabra y que nuestra vida sea transformada. Te rogamos, Padre, por aquellos que aún no son salvos, que tienen dudas, te pedimos para que seas tú quien estés llamando a sus corazones. Como cantamos en esta noche,
que te busquen, Padre, mientras tanto haya tiempo, mientras tanto haya lugar. Rogamos por sus vidas y te agradecemos tus bondades, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.